voy a ir indicando cómo deben realizar todas las tareas que yo les voy a ir dando, tanto para la clase como para tanto las prácticas de clase como las prácticas para una semana después, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, primero vamos a ver el contenido. Aquí podemos observar, ¿no? El tema de las 5 clases. Primero vamos a dar una introducción, fundamentos y el método científico de cómo es que está estructurado los artículos científicos, ya que si uno quiere hacer una publicación, primero tiene que saber las estructuras y cómo es que se maneja, ¿no es cierto? La idea de qué tienes que presentar en un artículo científico. Posteriormente vamos a ver cómo se redacta una pregunta de investigación, identificación de variables y el estado del arte de el tema que vamos a utilizar, que vamos a hacer. Yo les recomendaría que para la siguiente clase, bueno, ya tengan ustedes un tema, ¿no? Ya estén pensando más o menos qué quisieran hacer, ya para que luego lo vayan puliendo en toda la clase. En todo caso, si es que no tuvieran, para las personas que no tienen, los ejercicios que yo voy a ir explicando van a contener, ¿no es cierto? Van a contener un tema, ¿ya? Entonces ustedes pueden ir desarrollando igual ese mismo tema, ¿no? No hay ningún problema. Vamos a ver el diseño metodológico y los datos. Aquí es donde nosotros, bueno, por la parte de ingeniería, tenemos que tener mucho cuidado, ya que la mayoría de las investigaciones que nosotros vamos a hacer van a ser del lado cuantitativo, entonces, ¿no? De un enfoque cuantitativo. Por lo tanto, la selección de los métodos que yo voy a analizar, ¿ya? Y cómo voy a analizar estos datos, muy bien, es lo que va a hacer que los experimentos que yo realice, ¿no es cierto?, sean puntuales, claros y concisos. Muchas veces cuando uno hace este tipo de estudios, donde se tranca es en esta parte, ¿ya? ¿No? Muchas veces uno puede tener una buena idea, pero lamentablemente las condiciones del lugar donde están realizando los experimentos y todo y todas sus actividades, ¿ya? Entonces, no cuentan con algunos equipos o reactivos o métodos de análisis implementados. Entonces, hay que ir buscando algunos que se adecúan a nuestra realidad. Luego vamos a ver la parte de la redacción científica y gestión bibliográfica. Para ello vamos a utilizar un software que se llama Mendeley. Posteriormente también tenemos esta parte, ¿no es cierto?, de la redacción científica, que vamos a hacer la gestión de la bibliografía con el software Mendeley que les digo. Actualmente este software cuenta con su plataforma digital, ¿ya? Y con su software para la PC. Pero como ya tiene su plataforma digital, entonces cuando yo quisiera ingresar a otra computadora, entonces, todo lo que yo he avanzado ya con mi usuario se guarda. Entonces, yo puedo ir a otra computadora, abrir mi sesión y directamente va a cargar todo lo que yo hice. Eso es lo bueno de este Mendeley. Y lo bueno también es que ustedes pueden gestionar de una mejor manera, dependiendo a la revista que ustedes quieren ir a publicar. ¿No? Tipo de la bibliografía ya no es siempre APA 7, sino tiene otros formatos, entonces hay que estar muy atentos en cómo tenemos que ver, ¿no? el formato de la bibliografía. Y finalmente, bueno, al finalizar todo este trabajo, nosotros vamos a tener un pequeño bosquejo, ¿no? De cómo vamos a tener nosotros ya nuestro trabajo, ¿no? Se podría decir. Y con eso, nosotros tenemos que identificar la revista a la que nosotros queremos publicar.
Muchas veces cuando uno empieza a realizar la idea, ¿no? Ve artículos científicos, ve el estado del arte y todo eso, ¿no? Muchas veces la pregunta es ahora, ¿dónde voy a publicar? Entonces, la revista tiene ciertos requisitos que yo tengo que cumplir. Y a veces estos requisitos no los he contemplado en todo este proceso. Entonces, por eso estamos haciendo esta etapa previa para que a ustedes no les pase eso, ¿ya? Muy bien, entonces cualquier consulta o comentario que tengan pueden, aquí tienen, ¿no es cierto?, para hacer las intervenciones y pueden hacerlo en cualquier momento. Las prácticas de clase, como pueden observar, tenemos uno para cada clase. Aproximadamente estas prácticas están con una carga de 40 minutos a 60 minutos, ¿no? Dependiendo la dificultad y también, ¿no es cierto?, cómo ustedes van avanzando, ¿ya? Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos lo que vamos a hacer primero, vamos a analizar conmigo artículos científicos, obviamente del área de ingeniería, ¿ya? Para posteriormente ustedes igual hacerlo. Muy bien. Muchas veces cuando uno lee un artículo científico no sabe en dónde buscar la información o no sabe qué partes yo tendría que considerar para mi investigación. Entonces, por eso es la primera práctica que es el análisis de artículos científicos técnicos. Ahora, una vez que ya yo haya tenido la idea, ¿no?, de la investigación, entonces lo que tengo que hacer es seleccionar una etapa, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿no? O sea, yo quiero determinar contenido de azúcares en una cierta fruta. Entonces, tengo que ir identificando variables, tengo que hacer mi plan de trabajo, ¿no? Para ese experimento, ¿muy bien? Y hacer, ¿no es cierto?, todo este proceso. Yo les voy a mostrar algunos, ¿no?, algunos ejemplos aquí para que ustedes puedan hacer su plan de trabajo completamente así, ¿no?, automático para que ya cuando ustedes hagan sus otros trabajos, entonces directamente ya lo tengan. Y aquí vamos a usar, como les digo, el Mendeley, porque cuando dice la identificación de variables tiene que ser respaldado, esto quiere decir bibliográficamente. Yo no puedo seleccionar un método o yo no puedo decir que esta variable está mal o que esta variable voy a tomar en cuenta si es que yo no respaldo, ¿no?, el por qué estoy tomando en cuenta. Y ahí hay que colocar la cita bibliográfica. Muy bien, posteriormente vamos a ver cómo vamos a hacer la simulación de la toma de datos. Evidentemente, no tenemos nosotros, o sea, no vamos a hacer un experimento como tal, ¿ya? Pero yo les voy a traer diferentes trabajos que ya se han hecho, ¿no? Donde hay datos que se van a poder analizar y ahí ustedes ya van a ir disgregando la información. Ahora, muchas veces podemos utilizar softwares, ¿ya? Donde nos van a nosotros facilitar los cálculos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un trabajo de regresión lineal, ¿no es cierto? Entonces podría utilizar simplemente Excel o podría utilizar Polymath. Si estoy haciendo un trabajo estadístico o pruebas, por ejemplo, con diseños experimentales, puedo utilizar el SAS, el Minitab también. Aunque yo les recomendaría que utilicen el SAS porque tiene su versión en línea y esta versión en línea es libre, ¿ya? O sea, hasta cierto número de líneas de código es permisible, ¿no? Entonces, aquí vamos a poder nosotros hacer esta simulación de toma de datos. Vamos a hacer también la redacción de una introducción. Hasta este punto nosotros ya tendríamos varias cosas, ¿no? Tendríamos la metodología, tendríamos ya los datos, ¿no? Algo de la discusión. Entonces ya podemos hacer la introducción. Ya la introducción siempre se hace al final, entonces por eso está acá, ¿ya? Y bueno, hasta aquí ustedes van a poder elegir, ¿no es cierto?, cualquier tipo de cita, ¿no? Tipo de formato de cita que ustedes van a hacer.
Pero para esta práctica vamos a utilizar este tipo de formato para que ustedes también se vayan acostumbrando a no solo uno y vayan viendo de los demás. Muy bien, y la última fase va a ser la revisión, ¿no? Nosotros cuando ya tenemos nuestro artículo científico, tiene que ser revisado por alguna parte experta. Entonces, bueno, imagino que varios de ustedes son de la misma área. Entonces, por ejemplo, ¿no? Todos los que son del área de informática podrían, ¿no es cierto?, compartir sus trabajos y así, ¿no es cierto?, hacer una revisión. Evidentemente, esta revisión ya tiene que ser por personas que conocen del tema, ¿no? O sea, por ejemplo, un trabajo de tratamiento de aguas no se puede comparar con otro de diseño de softwares, ¿no? Entonces son con cosas completamente diferentes. Cuando ustedes igual hacen, ¿no es cierto?, las publicaciones, buscan las revistas, todo, ellos tienen base de datos de expertos. Entonces ustedes pueden recomendar algún experto que ustedes quieran para que revise su trabajo, ¿no? Eso también ayuda a la revista a que no sean, que le respondan más rápido, ¿ya? Y así ustedes puedan, sea más rápido y así ustedes puedan tener una respuesta de la revisión mucho más antes, ¿no? Esas serían las prácticas de clase que vamos a hacer, ¿ya? Ah, ya. En la evaluación de pares también hay un informe que se presenta. Muy bien. Por ejemplo, hay un informe que me dice qué debilidades tiene el artículo, ¿ya? O sea, no, primero te preguntan si quieres, si después de la presentación de las correcciones tú quieres firmar el informe, ¿no? Final. Luego te piden, ¿no es cierto?, que tú veas las debilidades y tus comentarios, ¿no? Entonces tienen que hacer unos comentarios de qué partes más o menos no les parece muy bien. Entonces ustedes lo ven. Ahora, en cuestión de las tareas, ¿no? Estas son para cada semana, ¿ya? El- Son diferentes, ¿no? Que tienen objetivos igual con diferentes. En la primera, por ejemplo, vamos a identificar 10 estudios. No quiere decir que solo consigan 10. O sea, cuando yo digo 10 aquí, ¿no? 10 fuentes o 10 artículos, eso. En realidad quiere decir que ustedes han hecho una revisión de varios y de esos varios han elegido a 10. Normalmente, para elegir a 10 artículos, entonces yo más o menos tengo que tener el doble, ¿no? O sea, por ejemplo, 20. Si quiero hacer ya 5, pero más específicos, a veces se lee más, ¿no? A veces tengo que leer los mismos 20 y de ahí es que elegir a 5. O a veces tengo suerte y, bueno, los 5 que he elegido son los 5 artículos que he tenido, ¿no? Luego vamos a hacer ensayos, ¿ya? Aquí diferentes ensayos. Primero un ensayo de la metodología, una primera parte para que ustedes vean cómo se hace y todo. Y una vez que se avance y se vean las directrices, vamos a hacer uno en limpio. Luego vamos a hacer cómo es que piensan hacer ustedes sus experimentos. Y luego la estructuración de un abstract, ¿no? Que sería ya el resumen de todo lo demás. Bien, entonces, la modalidad de trabajo, como han podido observar, está dividida en tres partes. Una, la teoría, donde vamos a avanzar los conceptos, herramientas y todo lo demás. La práctica de clase, que como les digo, está más o menos entre 40 a 60 minutos. Y las actividades para la siguiente semana. Bien. Para esta primera práctica de clase, yo les voy a dejar al final un QR donde van a poder descargar la práctica. Muy bien. Al final, pero cuando ya sea la siguiente semana, ustedes van a tener acceso a ya todas las prácticas, ¿no? Entonces ya no van a necesitar el QR adicional. Muy bien, entonces quisiera saber si es que hay alguna consulta, algún comentario antes de comenzar con el primer tema.
Muy bien. Entonces, muchas veces uno se pregunta de cómo es que nace esa idea de que ustedes, ¿no es cierto?, vayan y digan, muy bien, quiero investigar esto, ¿no? Bueno, para empezar, uno tiene que tener la predisposición, ¿no?, de hacer la investigación, pero la idea en realidad nace de la inquietud del investigador. Muchas veces, ya, cuando yo quiero investigar algo, nace de mi entorno. Por ejemplo, en Cochabamba sabemos que hay contaminación de agua, entonces si me interesa esa área, yo puedo ir a esta área y digo, bueno, entonces que yo quisiera tratar, quisiera ver, estudiar, ¿no es cierto? Esto, dar una solución a este punto. O, por ejemplo, yo veo que yo tengo una empresa, ¿no?, de productos de algo y veo que hay demasiado residuo, entonces puedo hacer un aprovechamiento de esos residuos también. Entonces, cuando yo tenga esa idea, ya es de la inquietud que yo tengo de ver de mi entorno, muy bien, y obviamente de mis intereses, ¿no? Ahora, una vez que ya tenga la idea, ya muchas veces la idea no se concreta porque muchos piensan, ¿no es cierto? Bueno, ya tengo la idea, entonces empiezo a hacer directamente la investigación, ¿ya? Para ello tienen que tener una etapa de maduración de la idea. Y para esa maduración de la idea tienen que tomar estas cuatro situaciones, ¿ya? Que primero es la experiencia personal y profesional. Muy bien. O sea, ustedes muy bien viven, por ejemplo, aquí en Cochabamba o viven en Bolivia, quieren responder algo de aquí, ¿no? Una inquietud que tienen, ¿ya? Y también tienen que ver qué herramientas les ha dado su carrera para poder abarcar este punto. En muchas ocasiones he visto que algunos de mis colegas han investigado, ¿no? Han querido hacer un tema de investigación, pero lamentablemente las herramientas que les ha dado su tarea, su carrera, no son suficientes, ¿no? Entonces, en ese caso, ya no es que yo termino mi idea y listo, ¿no? O sea, ahí murió y tengo que tener otra. Sino acá ya ustedes, por eso hay colaboraciones, ¿no? O sea, por eso también en los artículos científicos muchas veces no solo es de un autor, sino son de varios autores. Entonces, ahí ustedes tienen que hacer una colaboración ya entre diferentes carreras y también entender, ¿no es cierto?, en la línea por la que están siguiendo. Posteriormente tienen que hacer observaciones, ¿no? Estas observaciones son del contexto actual del lugar donde están haciendo, ¿ya? Actualmente lo que se da mucho énfasis es, por ejemplo, hace unos años atrás, la idea se manejaba, por ejemplo, todo el lado sur del mundo es una idea y todo el lado norte del mundo es otra idea. Pero ahora lo que se toma en cuenta es el contexto, o sea, la contextualización del problema, ¿ya? Ustedes tienen que observar y ver cómo es que ese problema afecta al lugar donde están, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas dos, ¿no? Esos dos problemas o esas dos inquietudes que tengo, de alguna manera se estarán conectados y cómo están conectados, ¿no? Y ahí es donde se diferencia totalmente de cualquier investigación, aunque sea lo mismo, ¿ya? Aunque sea el mismo tema, mismo todo, ¿ya? Este paso, ¿no? Este paso de dar la contextualización, las observaciones que ustedes van a ver de su medio, eso les va a dar un plus a su trabajo. Por lo tanto, cuando ustedes quieran hacer algo, investigar algo, ¿no? Y tienen un equipo de trabajo, por ejemplo, de 3 personas que son, bueno, de la misma carrera o de diferente, entonces pueden dar este contexto, ¿no? Y ahora este contexto puede ser a nivel regional, a nivel nacional o, por ejemplo, pueden trabajar con 2 departamentos, 3 departamentos, el área metropolitana de Bolivia. Y eso ya ustedes deciden, ¿no? ¿Qué clase de contexto quieren dar? Una vez dado la idea, ¿no es cierto? Ver mis limitaciones que tengo y también las observaciones, ¿ya? Tengo que hacer la revisión bibliográfica. Obviamente yo voy a identificar, en este punto identifico qué herramientas me han dado. Entonces, en ese lado yo voy a ver mis debilidades y por ende, entonces
en la revisión bibliográfica yo tengo como que aprender, digamos, lo que no sé y también saber qué es lo que qué es lo que se está hablando a mi alrededor, ¿no? Si es que hay algún estudio que ya se ha realizado, ¿no? Y aquí algo muy importante es, bueno, primero revisar, ¿no? Su entorno primero, porque muchas veces ha ocurrido que, bueno, yo quiero, por ejemplo, publicar en revistas internacionales de alto impacto y todo eso, pero no queda, ¿no? sé, O sea, queda ahí a la deriva la situación, porque resulta que mi colega, que no lo ha publicado en una revista de alto impacto todo, resulta que la investigación de él es mucho más completa que la mía, ¿no? Entonces, tengo que ver esa parte, ¿no? La revisión de la literatura no solo tiene que ser a nivel internacional, obviamente tiene que ser, tienes que ver si es que alguien ya lo hizo para poder publicar en esa revista, pero también tiene que ser de acá, ¿no es cierto? De la región donde vives y también, digamos, a nivel Sudamérica. Actualmente a nivel Sudamérica hay diferentes redes de trabajo que están indexadas entre sí para que puedan ustedes consultar igual. Y decir, por ejemplo, cuáles, perdón, e identificar las preguntas sin respuesta. Muy bien. Ahora, sin respuesta es también es algo subjetivo, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, la fermentación, por ejemplo, la fermentación del café o la fermentación de la uva es algo que ya se sabe desde hace muchos años, ya se sabe cómo se hace, qué cepas están utilizando y todo lo demás. Pero resulta ser que mis colegas, ¿no es cierto?, hace un semestre o 2 semestres atrás, han identificado una nueva cepa, por ejemplo. Y resulta ser de que tiene bastante potencial de hacer fermentaciones. Bueno, entonces podría yo, o sea, aplicarlo al vino, obviamente, pero ya tengo que ver, ¿no? Cómo tengo que ir estructurando todo este camino, ¿no? Entonces, el salto que ustedes tienen de la idea, ¿no es cierto? De acá, de que yo quiero investigar esto, o esto me llama la atención, ¿no? O esto me parece interesante, ya se concreta con estos puntos. ¿Muy bien? Ok. Ahora, una vez ya tienen la idea, ustedes tienen que ver cómo está estructurado el artículo científico, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, a ver, aquí podemos entrar a uno. ¿No? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un artículo científico, ¿no? Este es del Sevier, ¿ya? Esta revista está indexada al Sevier, entonces la estructura ya de esta revista es la clásica, tiene una introducción, materiales y métodos, a veces a veces solo dice métodos y dentro de los métodos dice descripción, ya, de los reactivos y eso. Luego viene la parte de resultados, a veces también esta parte está separada, la discusión. Y luego viene la parte de la conclusión final, ¿no? En realidad es el corazón del trabajo en sí, ¿no? Entonces, tengo que ver la estructura, ¿no? De la revista a la que yo estoy queriendo publicar, ¿ya? Entonces, con esto nos ayuda bastante a nosotros. Muy bien. Entonces, disculpen, aquí yo ya tenía uno preparado.
¿Dónde estamos? Ya, entonces voy a ir yendo paso por paso, ya, introducción, todo, y voy a analizar el mismo artículo, ya, solo que aquí ya lo tenía traducido por si acaso, si es que se necesitara, ya. Entonces, por ejemplo, yo me estoy abocando a tratamiento, ¿no? De la contaminación del agua y quiero ver el impacto del adecuado soluble en el tratamiento de aguas grises mediante la técnica de electrocoagulación. Ya, la técnica de electrocoagulación, por ejemplo, se ha visto hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Es una técnica que tiene ya bastantes décadas, entonces uno podría decir que, pero ¿qué más se puede estudiar sobre eso, no? Entonces, acá, por ejemplo, están viendo del adecuado soluble. Normalmente estos estudios de electrocoagulación se basan solo en la DQO. La DQO es la demanda química de oxígeno, ¿ya? Pero la soluble normalmente en pocos estudios se toma en cuenta, ¿ya? Solo se toma en cuenta cuando, por ejemplo, tenemos microorganismos, ¿ya? Porque los microorganismos solo van a eliminar lo que es soluble, ¿ya? Aquí lo que está adherido a algo, no. Ahora, las aguas grises, bueno, es muy variable. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo, incluso, ¿no? Entre las ciudades de Bolivia, no es lo mismo las aguas grises de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, debido a sus hábitos de comida, debido a su gente, debido a su población. Muy bien. Entonces, yo quiero hacer este tema, muy bien. Entonces, estoy leyendo. El abstract es el resumen, ¿ya? De lo que quiero. Entonces, muchas veces, a veces no se tiene acceso, ¿no? Entonces, se tiene el título y hay que leer, ¿no es cierto?, el abstract. ¿No? Entonces, gracias me da más o menos de qué se trata el artículo, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a abocar a la estructura como tal, entonces vengamos aquí primero. En la introducción, lo que yo me tengo que fijar, ¿ya? Es que si da el contexto, muy bien, y el marco teórico. Normalmente cuando tenemos la introducción, ¿ya? Aquí nos dan un poco de ver qué estudios hubo, ¿no es cierto? ¿Qué problema estoy queriendo ver? El estado del arte, ¿no es cierto? Hay algunas revistas que el estado del arte lo manejan aparte, digamos, ¿no? Y la introducción solo es la introducción al problema en sí, pero acá, por ejemplo, hemos visto que solo tiene introducción, entonces también debe tener algo de estado del arte, la brecha científica, ¿no es cierto? Entonces, ese es el contenido que más o menos tiene la introducción. ¿No? Entonces, muchos igual estudios tienen hipótesis igual, ¿ya? Pero lo más importante es la pregunta de investigación o el objetivo de la investigación. Entonces, acá he hecho una serie de preguntas para observar, ¿no es cierto? Y analizar el artículo que tenemos acá para que ustedes luego lo puedan hacer con otros que están propuestos. Bueno, entonces, lo primero que se debe preguntar en la estructura, ¿no es cierto?, de la introducción es, ¿qué se sabe sobre el tema? Muy bien, entonces venimos acá y decimos, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, me dice, las aguas grises provienen de, ¿no?, los fregaderos y bañeras, ¿no es cierto? De las cocinas, duchas, lavanderías. O sea, me está dando una definición del agua gris, ¿no es cierto? Y también con esta definición, sin darse cuenta, me está dando una delimitación. Todo mi estudio se va a basar, por ejemplo, si son aguas grises, yo estoy manejando como concepto agua gris esto de acá. Ahora, ¿qué se sabe? ¿Qué más se sabe sobre el tema? Aquí, por ejemplo, se fijan, ¿no? Se han investigado diversos métodos de tratamiento para el tipo de aguas residuales, para ese tipo de aguas residuales, ¿ya? Incluyendo métodos físicos, químicos, biológicos. Y aquí les da las bibliografías. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es venir y revisar estas bibliografías. Obviamente no les va a explicar todo, ¿no? O sea, les está diciendo también esto, en qué se está basando el artículo para decir, yo quiero aportar para este tema, ¿no? Y son estos de acá. Muy bien. Sigamos con la siguiente pregunta.
¿Qué es lo que aún no se conoce o da controversia? Bueno, hasta aquí es todo lo que se sabe. A ver, seguimos revisando. Aquí también me dice que que la electrocoagulación se basa, ¿no es cierto?, en electrodos de sacrificio de hierro o aluminio, eso es verdad. Aunque se han estudiado bastantes, ¿no? Diversos, incluso de titanio, nitinol, carbono, un montón. Acero inoxidable igual. Ahora, este es el tema, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que no se sabe o da controversia? Es que todavía hay un amplio campo de investigación para explorar debido a la complejidad de los procesos físico-químicos involucrados en esta tecnología. Entonces yo tendré que identificar, ¿no es cierto?, cuáles son esos procesos físico-químicos, ¿no? Cómo es que esos procesos físico-químicos están en mi trabajo y si es que mi trabajo va a aportar con algo, ¿verdad? Entonces, ese artículo ya me está dando bastante información, ¿verdad? Porque, aparte de eso, ¿no? Dice, las principales reacciones tienen lugar en los cátodos honestos. Dice. O sea, aquí ya me da más o menos por dónde se está yendo. Ahora, bueno, si está traducido, obviamente no va a estar muy bien sus reacciones químicas, pero aquí pueden ver, ¿no? Cómo más o menos es. Ya, entonces, seguimos. Ahora, ¿qué es lo que da controversia o qué es lo que se ha encontrado en otros estudios? Aquí, por ejemplo, dicen, la eficiencia máxima de eliminación de DQO alcanza en un estudio, ¿no?, de tal, fue de un 93,2%, o sea, bastante elevado. Mientras que en otro estudio dice que fue aproximadamente de 52,8%. Y esto es algo que normalmente ocurre cuando yo hago ese tipo de tratamientos. Entonces, yo aquí puedo observar de que efectivamente, ¿no es cierto?, hay algo que está pasando, ¿no? Y seguramente por eso es que están ellos analizando la DQO soluble, ¿no? O seguramente también qué características tendrá, pues las aguas grises acá, ¿no? Yo tendría que entrar aquí, ¿no?, al estudio, revisar, ¿no?, su caracterización o cómo lo hizo, ¿no? Aquí también leer, ¿no? Aquí voy a hacer una pausa porque hasta ahorita yo ya les dije, ¿no? Tendríamos que entrar a leer. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo, dos artículos que leer. Aquí tengo varios, ¿no? No, aquí tengo otros dos, cuatro, 10 ya para leer. 10. Bueno, aquí, aquí ya está explicando esto. Ya, entonces, hasta ese momento, de este artículo yo estoy sacando 10 que muy posiblemente a mí me ayuden con mi trabajo, a seguir delimitando, ¿verdad? A seguir viendo esto. Ya, pero eso solo para la idea, ojo, ya. O sea, no estamos diciendo todavía cómo es el estado del arte, eso vamos a verlo después. Aquí solo estamos viendo la idea, ¿no? ¿Cuál es la controversia? ¿Cuál es qué es lo que se sabe de lo que yo quiero hacer? O sea, por ejemplo, digamos, ¿no? ¿Qué pasaba si yo quería utilizar, yo solo quería usar yo solo quiero hacer cátodos de aluminio y hierro? Pero aquí yo me estoy enterando que la mayoría de los estudios tienen aluminio y hierro. Entonces, seguramente yo ya no voy a poder aportar mucho ahí, ¿no? Entonces, acá sí me explica, ¿no? Más o menos cuáles son las reacciones principales y todo, ¿ya? Pero entonces, eso ya está, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué más podría aportar aquí en esta teoría? Eso tengo que preguntar. Ahora, dice aquí, sin embargo, la explicación no puede ser justificar una discrepancia tan grande, efectivamente. Que me digan que aquí ha llegado a 93,2% y aquí a 90, cercano, pero que casi varíe con la mitad, ¿no? Entonces, algo está pasando aquí. Entonces, ahí ya hemos encontrado algo importante. Efectivamente, este estudio ya lo han analizado, ¿verdad? Pero ya estamos más cerca de ese descubrimiento. Ahora, ese es el punto importante, ¿no? El vacío de conocimiento que se quiere llenar.
Para responder esta pregunta no basta con solo analizar un artículo científico y para eso es el estado del arte. Pero acá puedo identificar más o menos esto. En consecuencia, parece que la DQO soluble en aguas grises, ¿no? Podría desempeñar un papel importante en el tratamiento de aguas grises mediante electrocoagulación. O sea, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si hay una discrepancia tan elevada, ¿no? Y al tratarse de aguas grises que hemos visto, ¿no? Que son de lavanderías, aquí vamos a... Para eso es la definición de los conceptos. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Es de duchas, lavanderías. O sea, podría ser, ¿no es cierto?, que el estudio todavía le queda algo más o sea, este campo todavía le queda algo más por responder. Entonces, aquí está la joya de esto, porque dice, se identificaron muy pocos estudios en la literatura que abordan este tema. ¿Observan? Entonces, si yo voy al año, por ejemplo, de publicación de este, creo que es 2017, bueno, ya está un poco atrasado, digamos, ¿ya? Pero este 2017, enseguida vamos a ver cómo podemos hacer una conexión, ¿ya? Listo. Siguiente pregunta es, ¿cuál es el objetivo? ¿Ya? Eh, Muchas veces en los artículos científicos no es necesario hacer todo este desglose, ¿ya? A veces cuando tengo, por ejemplo, ¿no? Ahorita he identificado 10 o 15 artículos. No voy a leer todos los 15 artículos, ¿no? Entonces tengo que leer primero el título, el abstract y ahora me paso directamente al objetivo, ¿no? El objetivo dice, el objetivo de este estudio fue investigar más a fondo el impacto de codo soluble en el tratamiento de aguas grises mediante la técnica de electrocoagulación. Listo, eso es lo que yo quiero estudiar. Entonces, ese artículo me sirve. Si me dijera, por ejemplo, el objetivo fue investigar, ¿no es cierto?, el consumo de energía, podría ser que me interese, digamos, ¿no? Pero ahora sí me dice, el objetivo de esto, ¿no? Fue cómo es que la gente percibe, ¿no? Que el adecuado soluble afecta. Entonces, eso ya no es parte de ya no es parte de mi investigación. Y luego, algo que ustedes tienen que responderse, que em, em, en muchas partes se exigen como acá, es, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vas a aportar? Aquí te dice, ¿no? Más o menos, se investigó, aquí es lo que has hecho más o menos, y cómo es que estás aportando tú a la comunidad científica. Como les dije, este software, ¿no? De análisis estadístico SAS es bastante utilizado y hay su versión en línea, igual, gratuito. Siguiente. Ahora nos pasamos a la parte, ya, de materiales y métodos. Una vez que ya he identificado que ese artículo me sirve a mí, o sea, tiene un objetivo parecido, ha trabajado con cosas similares, digamos, al mío, entonces yo estoy ahora aquí, ¿no es cierto?, viendo en materiales y métodos, ¿ya? Básicamente son ver cómo tengo que sacar buenos resultados. Si yo no saco buenos resultados, aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes puedan replicar estos datos y por eso hay que ser bastante minucioso en la parte de metodología, ¿ya? Se puede hacer la réplica. Cuenta con la identificación de la muestra, tipo de muestra, diseño de estudio, ¿ya? Describe también los reactivos y métodos utilizados. A ver, iremos viendo punto por punto, ¿verdad? ¿Cuál fue el diseño del estudio? Bueno, evidentemente el enfoque que se ha manejado aquí es cuantitativo, ya lo podemos corroborar solamente acá, ¿no? En los diferentes subtítulos, ¿no? Configuración experimental, ¿no? ¿Cómo es que ha sido? Los métodos analíticos, ya aquí ya me dice que son los cálculos, ya es cuantitativo.
Eh, ¿Quiénes o quiénes fueron los sujetos de estudio? Bueno, para ello yo me voy aquí, ¿no? Ahí está. Recolección, almacenamiento y caracterización de aguas grises. Eso es lo que toma en cuenta este estudio, ¿no? Las aguas grises, muy bien. Entonces acá yo veré, ¿no es cierto? Compararé, ¿no es cierto? Ahora, si mi laboratorio, por ejemplo, ya tiene un protocolo de recolección, almacenamiento y caracterización, entonces puedo usar ese, ¿no? Ese protocolo, pero resulta que para aguas grises no tenía, entonces, bueno, entonces puedo utilizar este o varios, ¿ya? No solo se evoquen en uno, ¿no? Busquen varios. ¿Cuáles son los puntos críticos o cuáles son qué es lo que ha analizado este estudio? A ver, veremos. Configuración experimental. Bueno, aquí está, ¿no? Más o menos como la ha hecho el experimento. Aquí está, ¿no? Las condiciones, por ejemplo, densidad de corriente, espesor de celdas, ¿no? Esos son datos importantes que yo tengo que ir anotando. El tipo de electrodo, ha variado la fuente, ha variado también los amperajes, ¿no? Ha, ha tenido una velocidad de agitación igual, un tiempo de reacción para hacer todo esto, ¿ven? Entonces ahí ya me está dando las variables que yo debería controlar. Seguramente otro estudio me dará otras variables o quitará algunas. Ahora, esta parte de las aprobaciones éticas y no todo lo que quiere ver de los autores, eso, muchas veces no hay, aquí por ejemplo en este no había, en este no hay esa parte, ¿no? De lo ético, ¿ya? Porque se supone ya en su página que llevas un formulario, pero en algunos artículos sí lo ponen, aquí me parece haber visto, aquí está, ¿no? Conflicto de intereses, ¿no? Me dice que el autor no tiene ningún conflicto de interés, ¿no? Entonces, bueno, eso ya depende de cada revista, ¿no? Se supone que si está publicado no hay ningún conflicto de intereses, ¿no? Pero siempre es bueno revisar. Ahora, toda recopilación de datos necesariamente tiene que pasar por un análisis estadístico, ¿ya? Y ese análisis estadístico, obviamente, yo tengo que hacer a los datos y los datos han nacido de un diseño experimental, entonces hay que tener mucho cuidado en cómo yo voy a armar mi experimento, ¿ya? Y cómo voy a hacer este análisis estadístico. Como les digo, en este estudio han utilizado el software SAS, aquí abajo debe estar seguramente. Análisis estadístico, aquí está. Se ha utilizado el ProGL, bueno, la versión del SAS también, entonces yo puedo buscar la versión, colocar el código de ProGL y ya está. Ah, fíjense, se han hecho 3 réplicas, ¿no? Entonces, ahí se ha manejado un nivel de significancia de 0,05%. Muy bien, ahora pasamos a la parte de los resultados, ¿ya? Si el artículo solo dice resultados, entonces solo tiene resultados, ¿ya? Pero muchas veces lo unen con esta parte que es la discusión, ¿ya? Entonces, aquí en este caso tiene resultados y discusión, ¿no? Entonces vamos a ir analizando poco a poco cómo es que se maneja esto. Ya, en los resultados tienen que ver, ¿no es cierto?, qué es lo que ha utilizado. Cuándo usar tablas, cuándo usar figuras, cuándo usar imágenes, ¿ya? Se tiene claridad en los resultados, a ver, veremos. Por ejemplo, aquí tienen, bueno, estos son tablas, no hay ningún problema. Aquí en las gráficas, bueno, está nítido, ¿no? ¿No? Acá igual, o sea, se puede, ¿no? Bueno, aquí tal vez se podría decir 50, 30, 55. Aquí hay algo de ambigüedad, digamos, ¿no? Podría ser.
Eso es importante, que se citen los resultados. A ver, veremos. Entonces, seguramente en este que dice figura 2 debe haber algo que diga figura 2, ¿no? Fíjense que está. Está citado en el trabajo. Ah, y fíjense, aquí te dice, ¿no? Según el porcentaje de Deocosolube es 10, 54 y 85 en la figura 2. Ah, muy bien, me voy en la figura 2 y voy, ¿no es cierto? A lo mejor me iré al original porque está muy movido, ¿no? Entonces, 10, ¿no? Aquí es 10, 54 y 82 era, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Me está aclarando el artículo que tengo esto, para que yo no esté adivinando cuánto va a ser, digamos, ¿ya? Entonces, una vez revisado eso, ya me voy a las preguntas. Ah, ya, eso es importante. Se ha incluido un resultado para cada método anterior. Si yo voy a poner un método, determinación de un compuesto, eh, cuantificación de un método, método de extracción, tengo que tener el resultado de eso, porque yo he hecho toda una revisión exhaustiva, toda una metodología, y de esa metodología han nacido mis resultados, y por eso tengo que tener un resultado. Acá lo tiene, fíjense, ah, tiene, por ejemplo, caracterización, ¿no? De la materia de las aguas grises, aquí me dice, ¿no? ¿Qué características tiene? Por si acaso, aquí, si yo necesito aumentar para mi estudio, lo hace, no hay ningún problema. Pero aquí me da alguna idea, miren. Me da que tiene que tener un mínimo, un máximo, un promedio y una desviación estándar. Para sacar desviación estándar, mínimo tienes que tener tres datos, ¿ya? Aquí, cambios de pH, por ejemplo, seguramente ha de haber aplicaciones del método, ¿no? Aquí están los resultados, efectivamente. A medio turbidez, ¿no? Tienen que ir revisando esa parte. Ahora, ¿se presenta en el mismo orden lógico? Bueno, tendría que ser, ¿no? A ver, revisemos la metodología. Primero me dice que va a recolectar, va a recolectar, almacenar y caracterizar. Muy bien, aquí lo importante es la caracterización. Primer dato, primer punto, cumplido. Condiciones experimentales. Ha hecho la electrocoagulación. Perfecto, tiene los datos, ¿no? De cómo varía y todo. Los métodos analíticos, bueno, esto es como un complemento de cómo es que ha analizado el pH y todo eso. Y luego también me dice las variaciones de pH, de QO, ¿no es cierto? Ya. Ahora, aquí es donde ustedes tienen que decidir y también la revista les dice, ¿ya? Muchas veces cuando ustedes presentan un dato, a veces en la revisión, presentar una gráfica es demasiado ya, o presentar una tabla no es necesario. Entonces, tal vez en la revisión te digan, ¿sabes qué? Esta parte mejor escribirlo. Se va a entender mejor. ¿Ya? Ahora, en el texto que viene acompañado, bueno, esto es una discusión y yo creo que evidentemente va a estar como que inmiscuido, ¿no? Varios datos. Para cuando sea solo la parte de resultados, como por ejemplo, si mal no recuerdo, aquí había, aquí resultados. Aquí también resultados y discusión. Bueno. Cuando solo sea resultados, entonces se tiene que colocar cosas que, que no son evidentes, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí hay un crecimiento proporcional, digamos, a efectivamente teniendo, fíjense, esto es importante. Sin almacenamiento, 10 días de almacenamiento.
y treinta días de almacenamiento. Uno creería, ¿no? Que siguiendo esta tendencia, tendría que ser mucho mayor, ¿verdad? Porque 30 días tendría que tener 3 veces más esto. Pero fíjense, aquí está, por ejemplo, algo que nos dice la gráfica, que cuando se va alejando el tiempo, ya esto se va acercando a un valor constante, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que podemos rescatar de aquí. Y así hay que ir analizando las gráficas y cuando ustedes presenten sus resultados, lo mismo. No repitan, ¿no? No repitan lo que está en la tabla. Vayan más allá, vean qué es lo que tienen, qué es lo que hay para explicar. Y no hay que decir, por ejemplo, fue un fracaso, fue sorprendente, el método es todo totalmente un éxito. O sea, esas frases o esas palabras no se tienen que utilizar, ¿ya? Porque se supone que ustedes tienen que ser imparciales. A pesar de que su investigación, ¿ya? O lean la investigación de otro, siempre tienen que ser imparciales al momento de hacer esto. Muy bien. En la discusión, bueno, muchas veces se compara con otros autores, ¿ya? Se dice, bueno, a ver, este autor tiene tanto, este otro autor tiene tanto, pero aquí parece que no lo han hecho. Mm, no, no lo hicieron, ¿ya? Eh, Aquí, por ejemplo, acá no tiene. Solo nos abocaremos a esto de aquí, a esta partecita. Debemos de Q y la densidad de corriente. Fíjense que la densidad de corriente está aumentando y la de Q obviamente va a aumentar, ¿no? La remoción. Como yo sé que, como yo sé que estos son iguales, están mejorando, está empeorando, ¿cómo sé? Con estadística y como ven, pueden ver aquí, ¿ya? Estas letritas de acá quiere decir, por ejemplo, entre este y este valor s- son iguales, ¿ya? Pero entre este y este valor no lo son, por eso tiene otra letra. Entre este y este valor son iguales, y así, ¿no? Entre estos dos, entre este y este no son iguales, y así. Eso tienen que hacer, ¿ya? El SAS te lo saca una tabla de ponderaciones donde puedes observar ahí, ya ves las probabilidades directamente, ya como tienes este límite, entonces puedes ver cuáles son iguales y cuáles no, ¿ya? Acá no ha comprobado con otros estudios, seguramente porque dijeron que no había mucho, ¿ya? Entonces, o tal vez un poquito más acá. No, no ha comparado con ningún estudio. Sugiere investigaciones futuras. Podemos venir a ver. Mm, no, tampoco. Aquí está. También se recomienda realizar serie de pruebas adicionales. em, ya, que representan operaciones continuas en el fin de generalizar el concepto de futuras aplicaciones a gran escala. Eso ya me está diciendo algo que yo podría hacer, ¿verdad? Anotado. Acá les dejo igual algunas preguntas, ¿no? Que tienen que ver en la discusión. Eso es importante. ¿Cómo comprenden mis resultados a la hipótesis o pregunta de investigación u objetivo? Ya, depende de lo que ustedes están haciendo. Estos también se contrastan o no con algunos autores.
Eso hay que ver también. Si es necesario, lo hacen. Ahora, por ejemplo, en el otro estudio no lo hicieron porque no lo vieron necesario. Las explicaciones, muchas veces cuando yo hago un experimento, los pares te dicen, pero ¿y por qué no has hecho este estudio? O sea, ese estudio es necesario, ¿no? Por ejemplo, aquí solo de QO, ¿por qué no has hecho una caracterización de todos los compuestos que tiene el agua gris? Por ejemplo, digamos, ¿no? Les podrían decir. Han visto, entonces, por eso es el inicio, ¿no? Ahí les dicen, tiene mucha variabilidad, ¿no es cierto? Viene de muchos lugares, es un amplio rango, ¿no? Del consumo de agua entre el 50 al 80%. O sea, toda esa introducción me ayuda a evitar esas preguntas. A veces es necesario colocar las limitaciones del estudio, ¿ya? A veces, ¿no? Porque los revisores te lo ponen, pero si no tienen limitaciones, no importa. Y la conclusión final, ¿no es cierto? Esto es básicamente lo que a mí me interesa de este estudio, ¿ya? Esta es la conclusión. Fíjense, sí, evidentemente da algunos datos, ya, pero aquí tampoco hay que repetir, ¿ya? Y por eso acá les he puesto algunas recomendaciones, ¿ya? Tienen que resumir lo más importante y no repetir hallazgos, ¿ya? Tienen que relacionar el conocimiento, tienen que relacionar con el conocimiento actual, ¿ya? O si no tienen comparación, por ejemplo, con otros autores, relacionarlo con su propio trabajo, cómo es que ha sido, ¿no? Capaz ustedes han revisado esto durante todo un año, entonces ahí hay mucha variabilidad. Futuras directrices del trabajo, como han visto en las conclusiones, nuevamente les digo que no deben repetir resultados y no hay que sobreinterpretar, ¿no? Mientras más claro y conciso sea, mejor. Fíjense cómo aquí, ¿no? A ver, en uno, dos, tres párrafos, cuatro párrafos han resumido básicamente un trabajo que tiene 10 páginas. Bueno, y si contamos desde aquí, 8 páginas en tres párrafos. Esa capacidad de síntesis es la que ustedes necesitan para hacer las conclusiones. Ahora, este es un artículo científico ya original, hecho por los autores, ¿no es cierto? Tienen aquí resultados, hallazgos todos. Pero hay otro tipo de artículos que son de revisión. ¿Ya? De la misma. Acá, por ejemplo, me dicen aplicaciones actuales de electrocoagulación en el tratamiento de aguas, ¿no? Aquí una revisión. Obviamente hay diferentes tipos de revisiones, ¿no? Pero podemos identificar directamente aquí. Aquí está el objetivo, ¿no? Lo que les decía. Todo esto es como que una introducción. Esto es solo introducción de más o menos de qué se va a hablar. Pero aquí ya viene el estado del arte. Fíjense, es diferente, ¿no? La estructura. Aquí ya les explica, ¿no? Más cosas, ¿no? Que los electrodos, por ejemplo, las reacciones que tienen. Eso es oro puro porque yo puedo saber, ¿no es cierto? Aquí electrodo de hierro, electrodo de aluminio, otros electrodos, ¿no? Esa es información. Electrodos en 3D, en 2D, ¿no? ¿Cómo podrían ser? Eso me da información bastante importante. Entonces, que ese artículo sea el de 2017, hasta el 2017 ya hicieron esa revisión. Entonces, está perfecto. Y muchas veces estos artículos tienen esta tablita de revisión, donde yo veo las condiciones, ¿no? Por ejemplo, porcentaje de remociones según algunos datos. Y esto me ayuda a mí a armar mi experimento, ¿ya? Me ayuda a mí a armar el experimento. Ahora, si quiero saber cómo lo han hecho, aquí está la referencia, ¿no? Pero en este caso, bueno, solo vamos a
verlo así de grandes rasgos, ¿no? Entonces, ¿qué más? Aquí, ¿qué tienen? Mejoras, un resumen y ya está. Acá no tiene una conclusión, por ejemplo, como tal. Tiene un resumen, ¿verdad? Entonces, este tipo de artículos de revisión, más que todo, nos ayudan a nosotros a armar los experimentos y hacer el estado del arte. Y hay otros también que no son muy conocidos como los reportes de casos, que tienen presentaciones de casos por importancia, ¿no? Por ejemplo, un caso X, caso Y. Normalmente estos son para enfoques cualitativos, ¿ya? Pero hay hay algunas veces que también hacen enfoques cuantitativos. Y artículos metodológicos donde básicamente son artículos donde, por ejemplo, yo necesito saber cuantificar hierro en el agua, ¿no? Porque yo voy a utilizar un electrodo de hierro. Entonces, ¿qué método utilizaré? Puedo ir a la norma, puedo ir a ver un libro, puedo ir a ver si mi laboratorio está implementado ese método. Y si no hay artículos que me especifican cómo es que lo hacen, ¿no? ¿Cómo es que hacen esta determinación? Y lo explican bien, o sea, manejan todo, o sea, varían temperatura, pH, concentraciones, ¿no? Otros iones que estén ahí, ¿ya? Antes de pasar a esto, les mostraré. ¿Ya? Por ejemplo, este es un artículo donde identifican los azúcares reductores, ¿ya? En biomasas. Y acá manejan de todo, fíjense, relación de reactivo, minutos de reacción, hacen gráficas de cómo más o menos tú podrías ver, ¿no? El color de porque ese es un método espectrofotométrico, entonces puedes ver el color más o menos que va a tener las diferentes combinaciones que ellos están haciendo. Variación de la longitud de onda dependiendo a la variación de color, ¿no? Entonces, estos artículos, por ejemplo, son así de metodología totalmente pura. Muy bien, entonces hasta aquí es la primera clase teórica. Muy bien, entonces ahora yo les voy a compartir en este momento, ya lo estaba subiendo los artículos. Estoy subiendo tres artículos ya, dos originales y uno de revisión, para que ustedes puedan observar con la metodología que hemos visto, ir identificando los puntos que se vayan acordando, ¿no? Obviamente, tal vez no logren avanzar todo, ¿no? Todo, porque, bueno, para leer un artículo se necesita bastante tiempo, pero por lo menos ya va a empezar a tener dudas, entonces, para esas dudas, eh, yo les voy o sea, si tienen dudas, me dicen para que yo las vaya am, subsanando, ¿no? Entonces, déjenme crear el link y enseguida les comparto. Pueden ingresar al QR ahora y descargar ya la información. Les voy a explicar nuevamente qué es lo que tienen que hacer. O sea, dentro del archivo, perdón, dentro del Drive van a encontrar estos tres archivos, ¿ya? Por si acaso, los primeros tres están en inglés y los otros están en español. O sea, son los mismos, pero en diferente idioma. ¿Ya? Y lo que tienen que hacer es ir identificando todo lo que hemos hablado aquí en el curso, ¿no? Pueden abrirlo con algún editor o con el Microsoft también para poder resaltar, ¿no? Y trabajar así. Y si tienen alguna duda o consulta, me dicen para que los subsanemos. Muchas gracias, Magister. Chicos, también he enviado el link del grupo de WhatsApp al chat para que se vayan uniendo, por favor. Recordarles también la tarea para la siguiente clase que está.
para la siguiente clase es esta, ¿no? Por ejemplo, el de la clase uno su tarea es esta. Entonces, ustedes tienen que encontrar 10 fuentes, ¿ya? Del tema que quieren ustedes investigar y delimitar el problema que quieran hacer, ¿no? Ya saben cómo lo tienen que más o menos estructurar. ¿Muy bien? Muy bien, muy buenas noches. Espero que hayan podido realizar la actividad. No se olviden, la tarea para la siguiente clase es encontrar, tienen que tener 10 fuentes y delimitar el problema, ¿ya? Para que así podamos ir analizando ya en la siguiente clase. Muy buenas noches a todos y gracias por su atención. Muchas gracias, Magíster. Muchas gracias, estimados estudiantes. Bueno, con esto estamos concluyendo con la primera sesión. Por favor, no se olviden de las recomendaciones dadas por el Magíster y nos vemos en la siguiente sesión.